Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vázquez y este es mi proyecto final, que consiste en un control de posición de un motor de corriente directa para la clase de control uno. Bueno, estos son unos términos generales que nos ayudaron a la resolución del proyecto. Básicamente los que más nos ayudaron son la señal de salida, que es la variable que se desea controlar, ya sea posición, velocidad, presión, temperatura. El error, que es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida real. La señal de control, que es la señal que produce el controlador para modificar la variable controlada de tal forma que se disminuya o elimine el error. Y el amplificador operacional, que es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado que se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto por arriba como por debajo. Um, Depende del punto de referencia que se considere. También tenemos lo que es una planta, que es el elemento físico que se desea controlar, el proceso, que es una operación que conduce a un resultado determinado, un sistema, que es un conjunto de elementos que actúan coordinadamente para realizar un objetivo determinado, una perturbación, que es una señal que tiende a afectar la salida del sistema, desviándola del valor deseado, un sistema de control en lazo cerrado, que es aquel en el que continuamente se monitorea la señal de salida para compararla con la señal de referencia y así se pueda calcular la señal de error. También tenemos el sistema de control en lazo abierto, que básicamente en estos sistemas de control la señal de salida no se monitorea para generar una señal de control. Y bueno, pues lo que se nos pedía para el proyecto es que básicamente se buscaba diseñar un controlador análogo de posición de un motor de corriente directa con ampops y realizar una simulación donde podamos observar el comportamiento de las gráficas de entrada contra salida, la gráfica de error y la gráfica de control. Nosotros contamos con tres tipos de control: el proporcional, el integral y el derivativo. El proporcional es el que consiste en el producto entre la señal del error y la constante proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero. El integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario provocado por perturbaciones exteriores, los cuales no pueden ser corregidos por el proporcional. Y el derivativo solo se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Ok, pues en el desarrollo tenemos que la señal de salida, denominada como Y, corresponde a la salida del terminal móvil del potenciómetro. Este se alimenta con Por ejemplo, si este se alimenta con X voltios en sus terminales fijas A y B, producirá un voltaje en su terminal móvil equivalente a su posición. La señal de referencia, denominada R, corresponde a la posición deseada. La señal de error, denominada E, corresponde a la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida. Y la señal de control, denominada U, corresponde al voltaje producido por el controlador para disminuir o anular el error. Nuestra simulación en Proteus nos arrojó el siguiente circuito. Este circuito cuenta con un amplificador con entrada de un potenciómetro que proporciona el error en la salida final y otra entrada que permite ingresar el punto setpoint deseado para la salida. Este amplificador está en modo de restaurador inversor de ganancia, logrado con el uso de resistencias del mismo valor, y así pues este no afecta el valor de la salida de la resta, el cual es usado por tres etapas, más como su entrada de la sección central de esquema. Nuestro circuito contó con tres etapas. La primera etapa, el amplificador inversor de ganancia variable, es ajustado con el potenciómetro R3 y resistencias del mismo valor, y con esto se obtiene una salida proporcional a la entrada donde varía su ganancia según se necesite. La etapa 2, con el amplificador integrador inversor de ganancia variable, con el potenciómetro R2 y resistencias del mismo valor, se obtiene una salida del valor de la integral de la entrada donde va su ganancia, según se necesite también. Y la etapa 3, el amplificador derivador inversor de ganancia variable, es ajustado con el potenciómetro R4 y resistencias del mismo valor, y con esto se obtiene una salida del valor de la derivada de la entrada, donde varía su ganancia, según se necesite. Por último, estas salidas entran en un amplificador operacional configurado como un sumador inversor de ganancia, que con el uso de resistencia del mismo valor no se amplifica la suma obtenida a la salida del mismo.
Aquí empezamos con las tres gráficas generadas. Esta es la de entrada contra salida. Podemos ver cómo se comporta la salida de color negro contra la entrada de color azul. Es de voltaje con respecto al tiempo. Después podemos observar también la gráfica de control que se mantiene estable. Y por último la del error que se estabiliza antes del segundo uno. Mi conclusión es que como el PID trabaja en tres partes, como ya vimos, proporcional, derivativo e integrador, lo que hace es regular el circuito tratando de mantenerlo estable. Este es un sistema muy utilizado en el control automático y podemos observar que el PID trabaja mediante errores y cuando el error es cero, este se detiene. En este proyecto pues nos resulta ideal que podemos observar una de las funciones que tienen los diferentes tipos de PIDs conformados por los op-amps y se pudo comprobar que lo visto en clases se implementa exactamente igual a un ejemplo práctico.